Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Arrieta, estudiante de segundo año de Derecho Nocturno, Aula 1. Le vamos a hablar sobre el módulo 4 de la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. El Estado venezolano, con su ordenamiento jurídico, estableciendo las normas sustantivas y procesales para la protección de la promoción y la protección de los derechos humanos, garantizándole así a cada individuo que vive en el territorio nacional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela encontramos las preferencias y la finalidad en los artículos 2, 3 y 52. En el artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. En el artículo 3 establece que el Estado tiene fines esenciales como la defensa, el desarrollo y el respeto de la integridad de cada persona. También en la Constitución de la República establecen los principios fundamentales para la protección de los derechos, como en el artículo 19, que dice que garantizará conforme a los principios de progresividad, sin ninguna discriminación. El goce de los derechos es irrenunciable, indivisible e interdependiente. También establece que todos somos iguales ante la ley. Asimismo, la Constitución nos da una serie de derechos que tenemos todas las personas, como los derechos civiles, en los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la libertad, al debido proceso y al tránsito. El derecho a la vida, a la libertad y al debido proceso son derechos inviolables. Ninguna persona, ninguna ley puede establecer el derecho a la pena de muerte. Ninguna persona, ningún órgano te puede retener a ti sin un debido proceso o una solicitud por un organismo del Estado. En cada debido proceso, usted debe de garantizarle a usted la defensa y la asistencia. Y cada persona es libre de transitar por todo el territorio nacional. En los derechos políticos está el derecho al sufragio y en los asuntos públicos. Todas las personas mayores de edad son libres de participar libremente en sufragio y asociarse a fines políticos. También son libres de manifestar cualquier inconformidad que le esté violando algún derecho. Los derechos sociales, como el derecho a la vivienda, la seguridad y el trabajo. El Estado debe garantizarme a mí una vivienda digna. El Estado debe proteger a la familia, tanto como a los niños, a los adultos y a los ancianos. También el Estado está obligado a darme una salud de calidad. La seguridad social tiene que ser no lucrativa. Con respecto a los derechos civiles y educativos, todas personas tienen la libertad de hacer recreación y deporte. La educación es un derecho fundamental y es un deber social. Y en la parte económica, la propiedad y la actividad económica, como derecho, todas las personas tenemos libremente de adquirir sus propiedades y de participar en cualquier actividad económica, mientras que sea ilícita y de buen proceder. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Guerrero. Hoy les voy a hablar sobre el catálogo de los derechos humanos. ¿Qué es el catálogo de los derechos humanos? Como su nombre lo indica, es un catálogo donde podemos encontrar todos los derechos humanos que existen. Ahí dentro de este catálogo tenemos todo el compendio de lo que son los tratados internacionales, los convenios internacionales, las sentencias de los tribunales internacionales y todo para acceder de manera fácil y legible sin tener que depender tanto de las fuentes y de dónde provienen los derechos. Ahí está de manera sencilla todos los derechos humanos disponibles, los que tenemos disponibles para todos los seres humanos. Las características de este catálogo. La característica principal del catálogo de los derechos humanos es que es universal, porque son aplicables a todos los habitantes del planeta. Es decir, allí se encuentra consagrada
consagrado los principales derechos, o como principales derechos los que tuvimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inalienable, es decir, nadie se puede lucrar de este catálogo. Es algo que es totalmente gratuito y no se puede vender ni lucrar de ello porque es propiedad de todos, pues es para todos los seres humanos. Es irrenunciable. Los catálogos, este catálogo no se puede renunciar a unos derechos, a otros sí, o sea, es intransferible. No puedo cumplir unos derechos y otros no. Todos son importantes y todos son todos están consagrados ahí, todos hay que hacerlos valer. Imprescriptible. Con esta característica nos referimos a lo que conocemos como la caducidad. Este catálogo no caduce, puesto que allí todos los derechos humanos que se consagran ahí, al contrario de caducir, se van agregando nueva información a este catálogo conforme surgen nuevas sentencias y nuevos derechos que vayan surgiendo de lo que conocemos como la globalización y la situación del mundo entero. Con respecto al valor y la aplicabilidad de los tratados sobre derechos humanos en el orden interno del país. El valor es como el rango que tenemos aquí, el rango que tienen los tratados internacionales. En Venezuela, los tratados que son aceptados y reconocidos por la República Bolivariana de Venezuela tienen rango constitucional. La aplicabilidad. Por ejemplo, los derechos humanos, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos, cuando se hace cualquier afirmación sobre los derechos, queda con el carácter mero declarativo, es decir, solo se reconoce la existencia de este derecho, mas no se dan los mecanismos para hacerlos valer. Es por eso que la aplicabilidad dentro de nuestro país, por ejemplo, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la tenemos a través de la Constitución, mediante cláusulas abiertas o que se refieran a los derechos humanos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces, si vamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el título 3 de los derechos humanos, encontraremos, por ejemplo, el artículo 43, que se refiere al derecho a la vida. Entonces, ese artículo estaría defendiendo el derecho humano a la vida. Entonces, se dice en el artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar, civil o sometidas a autoridad en cualquier otra forma. Muchas gracias. Mi nombre es Medina Omar, estudiante segundo de Derecho, sección 1. Les voy a hablar acerca del alcance atribuido a obligaciones y principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad?, establece obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser parte de los tratados internacionales. Es decir, asumen, ¿verdad?, asumen la obligación y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger, realizar los derechos humanos, ¿verdad? La obligación de respetarlo significa que los estados deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. En su efecto, adoptar medidas para facilitar el disfrute, ¿verdad? El siguiente punto es garantía sustantiva y efectiva de los derechos humanos. La función principal, primordial de un Estado es garantizar la vida, la libertad, la solidaridad, la democracia, la preeminencia de los derechos humanos, la responsabilidad social. En nuestro aspecto, lo que es Venezuela, esas garantías lo plasmadas en la Constitución la vemos reflejadas como derechos, ¿verdad? Esas garantías. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, el derecho a la vida, contemplado en el artículo 43, a la libertad, integridad personal en el 46,
inviolabilidad al hogar en el 47, inviolabilidad a las comunicaciones en el 48, asociación en el 55, reunión en el 53, libre tránsito en el 50, derecho al nombre en el 56, la libre expresión en el 57, la información en el 58, el honor y la privacidad y la intimidad individual en el 60. Todo esto generalizado de manera tal en derechos individuales, políticos, civiles, la familia, la educación, a los pueblos indígenas, sustentando un poco más en relación a las garantías, ¿verdad? Pero retomo al tema, al punto inicial de las garantías, que es el derecho a la vida, como está contemplado en el 43. Entonces les hablaba que la garantía del derecho, el derecho contemplado en el derecho a la vida, ¿cuál es la garantía? Que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte. Esa es la garantía del Estado, ¿verdad? Lo que es en su defecto a la libertad, ¿verdad? Que ninguna puede ser arrestada o detenida sino en virtud a una orden judicial. Esa es la manera en que el Estado garantiza, ¿verdad? O respeta o adopta las medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Otras más, como lo que es la libertad de expresión contemplado en el 57, ¿verdad? En el 57, que toda persona tiene derecho a expresarse libremente sus pensamientos, ideas y opiniones de viva voz. Pero eso ha sido todo. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Yance y les voy a hablar sobre la regulación de los estados de sección, los mecanismos de protección de los derechos humanos y el amparo constitucional. La regulación de los estados de sección es un mecanismo que, como su nombre lo indica, es el poder que se le otorga, poderes especiales que se le otorgan al presidente de la República para afrontar situaciones fuera de lo común que afectan la paz y el bienestar de los ciudadanos, que no son afrontables a través de los mecanismos normales. Estos mecanismos están estipulados legalmente en la Constitución de cada país, el cual es adaptado o utilizado por el presidente de ese país. En el caso nuestro, pues a través de la Constitución, de nuestra Constitución, en su título 3, capítulo 1, ¿verdad? Que habla sobre los derechos y garantías de los derechos humanos, para la redundancia. El presidente de cada país ajusta esa situación en casos de desorden y conflicto que perturban el orden interno de esa nación con el objeto de poder hacer frente de manera adecuada. Estas se activan en caso de una extrema emergencia, como es el caso ahorita más cerca, se activaron a través de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que tomó las causas y las condiciones que ameritaban de activar ese estado de excepción como esta emergencia, para poder controlar a la gente en sus casas, de que no se estuviera el aglomeramiento de personas, para que no se siguiera extendiendo la pandemia. La finalidad del estado de excepción es restituir el orden, la paz dentro de la zona o el sector donde se esté expuesto el conflicto, ¿verdad? Las posibles causas que originan la aplicación pueden ser de tipo económico, social, político y causado por una situación extrema. Los mecanismos de protección de los derechos humanos. En Venezuela existen dos mecanismos. Uno es el Sistema de Protección Universal y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En consecuencia, la implementación de los mecanismos de protección de los derechos humanos en América Latina constituye una obligación internacional exigible de los estados como parte de la Convención Interamericana. El amparo constitucional es un medio procesal que tiene como finalidad asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Se caracteriza por ser oral, público, breve,
gratuito y no sujeto a formalidades algunas. Alan Bruce Carías dice que en sus escritos, él dice que una persona, como una experiencia externa, que todo hombre que tiene el poder tiende a abusar de los derechos, del poder, ¿verdad? Y entonces eso encuentra los límites y como tal, para que no se pueda abusar del poder, el poder tiene que tener un límite. Y eso lo da, pues, el mismo poder. Entonces, a raíz de eso, porque por ejemplo, quien abusa de los derechos humanos, pues es como el gobierno como tal, el que está en el poder como tal, ¿sí? Entonces, pues, es todo mi exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Génesis Zúñiga. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos. Dentro de esos mismos mecanismos está el habeas corpus y el habeas data. Ambas son instituciones jurídicas que procuran la defensa y la garantía de los derechos humanos. El habeas corpus significa cuerpo presente y está dirigido a proteger a la persona en caso de detenciones arbitrarias, protegiendo la libertad individual. La Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 39, fundamenta a esta institución, diciendo que se garantiza la protección de los derechos de la persona al momento de ser detenida. Se le tiene que decir por qué fue detenida, en qué momento va a empezar su debido proceso del juicio, de qué se le acusa, de todo esto. El Código Orgánico Procesal Penal es la base fundamental de esta garantía y constitucional adjetiva también a la libertad del individuo imputado. Un ejemplo de habeas corpus es cuando la persona es vigilada en su domicilio sin justificación alguna, cuando es apresada sin motivo de ameritar un arresto. También voy a hablarle sobre el habeas data. Esto significa datos presentes, que es la garantía de cualquier persona que pueda tener acceso a su información, ya sea esta información pública o privada. En el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes, ya que sea en el registro público o privado. Un ejemplo de habeas data es cuando se le niega el acceso a su información, ya sea que él quiera modificarla o eliminarla porque su información es errónea. En el artículo 257 de la Constitución dice que el proceso constituye un instrumento fundamental para realizar la justicia. El Estado debe proteger al débil jurídico. Eso es todo. Muchas gracias.